Buenos días a todos. Gracias en primera instancia por la invitación a participar de este encuentro y espero que lo que vengo a compartir con ustedes les dé la oportunidad de pensar un poco en lo que es la digitalización de las historias clínicas. Mi nombre es Martín Silva, soy CEO de Humana IT. Es una empresa que desarrollamos Renalic, lo han mencionado en el evento en algunas oportunidades, y consiste en una plataforma, es una historia clínica electrónica específica para centros de diálisis desde Internet y trabajamos hace más de 20 años de forma vertical en nefrología. Un poco la hoja de ruta sobre la cual se va a basar la presentación. Inicialmente vamos a hablar del tema de los datos fragmentados. Después, ¿qué tipos de datos necesitamos si queremos trabajar en calidad? ¿Qué herramientas, de qué herramientas disponemos o necesitaríamos tener de vuelta para trabajar en calidad? Vamos a hablar de registro, trazabilidad. Después de que tenemos la información, el monitoreo de esos indicadores, la gestión operativa y la normativa, algo bastante importante que no solo es, que es más que necesario para poder trabajar en nuestro centro de diálisis bajo las normas de los financiadores o quienes hacen el control de nuestro trabajo, de la calidad del tratamiento que nosotros damos. Hablamos después de la parte de inteligencia de datos, algunas barreras, no todo es fácil cuando hablamos de digitalizar, es una tarea que conlleva trabajo, tiempo y dinero también. Y bueno, luego unas conclusiones finales que voy a dejar para compartir con ustedes también. Hablando un poco de números y buscando artículos que dieran números que rompieran los ojos, por lo menos a mí desde el punto de vista informático, me llama la atención que el 60% de los pacientes tengan problemas en las indicaciones de medicación, en los centros donde no se utiliza historias clínicas electrónicas. Si bien es un estudio del año 2003, es algo que no se ha cambiado en la realidad y sigue vigente hasta el día de hoy. Que indicar medicación en centros donde no se utilizan de vuelta este tipo de aplicaciones y nos lleva al 3.6% de error. Y tener en cuenta que en cada diálisis, 13 veces por mes, para cada paciente, se registran más de 100 parámetros, los cuales son todos críticos, no solo para el tratamiento de pacientes, sino para la rendición de cuentas hacia los financiadores. Entonces, ¿qué problema nos trae el no contar con una herramienta necesaria o que estamos planteando? Nos trae el problema de la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Bueno, la duplicación de datos. La existencia de una planilla en cada turno con datos repetidos y a veces contradictorios. El no poder compararnos en nuestra actividad tanto con, por ejemplo, los años anteriores como con nuestros pares. Y la dificultad o la imposibilidad de poder realizar auditorías. Un poco más de números. Casi el 20% de la información es omitida en los registros de pacientes, casi el 10% de la información que se registra a mano o en herramientas que no son las adecuadas son valores ilógicos. ¿Cuántas veces hoy en la mesa conversábamos? ¿Cuántas veces nos aparecen valores que no pueden ser posibles si el paciente está vivo y conectado? Y un número que me pareció bastante importante es que una de cada 62 diálisis se da un fallo asistencial. Hablando en centros de diálisis de Argentina, de Uruguay, de donde yo soy, hablamos de 3 o 4 fallas semanales. Es un número bastante importante. Entonces, trabajar de esta forma nos trae 3 tipos de consecuencias, como las pueden ver en el slide. Por un lado, la mayoría del personal encuentra falta de información para tomar decisiones. Después tienen problemas para la parte de los registros y también afirma el 47%, como dice la diapo, afirma que la falta de información precisa afecta a la seguridad del paciente, casi nada. Después tenemos en la parte de la seguridad del paciente, por ejemplo, el cálculo de la hemodiafiltración, si lo hacemos a mano, a que si tenemos una herramienta que nos apoya en esa decisión. Ahí sumo el conocimiento del peso seco, la actualización del peso seco. También el desplazamiento de las variables, como les decía, a veces cuando registramos en un Excel, le erramos de columna
y el concepto o el dato que estamos ingresando cambia totalmente si estamos midiendo una hemoglobina o si estamos midiendo un fósforo. ¿Qué cosa que puede pasar? Estaba en una línea al lado de la otra, le di un tabulador y me cambié de línea sin querer. Y después tenemos la consecuencia en la parte de facturación. Si yo tengo información que es incompleta, no me van a pagar por la forma como estoy trabajando o me van a demorar el pago. Entonces ahí les duele a los centros en la parte financiera. Cuando hablamos de qué tipos de datos necesitamos registrar, tenemos que ser bien claros. Tenemos por un lado los datos del proceso, la información del proceso, y por otro lado los del paciente. Es muy importante, por ejemplo, poder hacer un seguimiento de la conductividad, las endotoxinas, los coliformes, los ensayos de cloro, los ensayos físico-químicos o bacteriológicos en nuestro sistema de agua, y tenerlo documentado y claro y fácil de acceder. Los parámetros de la sesión, como son el flujo, la temperatura, la presión, los consumibles, el tipo de dializado, el tipo de filtro, el tipo de aguja, las tubuladuras, la medicación que le damos a los pacientes. Y también después tenemos la parte de la información en sí del paciente. Hablamos del KTB o la tasa de reducción de urea, poder tener esa información calculada en el tiempo que la necesito. Cómo viene la información del laboratorio. De vuelta, hoy hablamos en la mesa más temprano, la posibilidad de que la información migre desde el laboratorio hacia el sistema, evitar el tiempo de registro y el error que se da al ingresar tanta cantidad de datos como se necesita para hacer el seguimiento de los pacientes en diálisis. Y bueno, después los parámetros hemodinámicos, intercesión y el cumplimiento de las metas, que nos permita tener una mirada longitudinal, para cada paciente. Entonces ahora nos vamos a la parte de las herramientas. ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Bueno, es bien variado, pero todavía queda un montón de instituciones que siguen con el papel y el lápiz. Nosotros decimos que es nuestra mayor competencia. En muchos también están implementadas las planillas, como Excel, Google Sheets, los documentos de Word o formularios en Google, o también, en el mejor de los casos, muchas veces se utilizan sistemas hospitalarios que no están diseñados para diálisis. Diálisis, como ustedes bien saben, no les voy a decir nada nuevo, es una especialidad muy crítica con altísima frecuencia de asistencia de los pacientes a ese tratamiento y merece un cuidado muy especial, que estos sistemas en general no los tienen, y a veces lo que pasa es que se toman estos sistemas y se intenta llevar a la realidad de la diálisis. Es algo que pocas veces se alcanza y en general queda a medio camino y termina siendo tan problemático como seguir usando el papel. Después, en la parte de las soluciones específicas, tenemos sistemas informáticos, las capturas integradas, como el que yo llevo adelante, u otras empresas también acá en Argentina lo hacen. Y tenemos también la parte de los módulos de laboratorio con alertas automatizadas y las plataformas, por ejemplo, para medir la calidad o registros trazables. Pero a veces lo que pasa es que esas aplicaciones funcionan como silos, no están integradas, y ahí estamos de vuelta como en la situación anterior. Entonces hay que buscar soluciones que permitan integración y funcionar dentro de un ecosistema de sistemas informáticos que nos sirvan para tener nuestros indicadores y tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué registrar? Bueno, lo que hablábamos antes, por ejemplo, la captura de la prescripción, la ejecución y ni que hablar los desvíos temporales. Si tengo una complicación intradiálisis, poder registrarla y después poder hacer un estudio si es un tipo de complicación que se especifica del paciente o de mi población. La trazabilidad del agua, la gestión del sistema la gestión de los equipos, saber qué parque de equipos tengo, cuánto hace que los tengo, qué mantenimiento que se le hace, qué limpieza se le hace, qué recambios, qué equipo tengo yo que de repente me sirve más dejarlo de usar que seguir pagando el service cada vez que se rompe una pieza, que hay que irla a buscar a dónde está. Me imagino que acá en Uruguay, me siento en casa. Acá en Argentina tendrán que esperar que venga el repuesto de determinado lugar y ese equipo no queda operativo. ¿Cuánto estoy perdiendo cuando tengo un equipo que no puedo utilizar? Entonces, ahí es donde incide en costos el uso de una herramienta que me permita visualizar si a este equipo lo tengo que sacar del medio y traer uno nuevo,
o puedo seguir arreglándolo y eso no tiene un impacto dentro de mis números y dentro de la calidad de tratamiento que estoy dando. La firma y la auditoría es fundamental cuando yo uso un sistema informático que sea inmutable, que si tiene si tengo un registro que fue modificado, sepa quién, cuándo y a qué hora lo hizo. Si no tenemos eso, es lo mismo que estar en papel. Si yo tengo una historia en papel o tengo un archivo Excel y lo mando a la papelera o a la historia en papel le arranco una hoja, lo que eso decía no pasó. Entonces la historia clínica asegura, las que cuentan con auditoría obviamente, asegura de que se puede ir al origen y hacer la trazabilidad de esa información. En la práctica, en mi experiencia, nosotros tenemos auditoría desde siempre y son contados con los dedos de una mano las veces que se tuvo que ir a la auditoría, en más de 20 años de trabajo. Pero entonces, el usuario, en el rol que esté, si sabe que está en la auditoría, va a tener cuidado con la información que está registrando y ni que hablar con la que modifica. Y bueno, ni que hablar con la reducción del error humano, el poder digitalizar la información de laboratorio, en el caso de que se puede recibir la información de los equipos, baja ni que hablar, además del tiempo de trabajo, baja el error en el registro de información y en la posterior cálculo de los indicadores. Si yo tengo información mal registrada, mis indicadores no van a reflejar mi realidad. Acá hablamos del monitoreo de los indicadores críticos. Bueno, habíamos hablado del KTB y la tasa de reducción, la hemoglobina y la ferritina para el cuidado de la anemia, el PTH del fósforo para el metabolismo óseo mineral, la presión arterial, el peso seco, el cuidado del acceso vascular. Y ahí lo que tenemos son los valores o qué nos da la digitalización. Bueno, podemos ver un paciente, como mostraban hoy las gráficas, a lo largo de un año, cómo fue la evolución de sus indicadores, ver si mejoró o ver si empeoró. Puedo ver, nosotros por ejemplo tenemos un semáforo similar a los que estaban mostrando acá, donde podemos ver a mi centro cómo estoy yo respecto al año anterior y al anterior, ver si yo mejoré o si puedo mejorar en algún aspecto. Y además de mostrar esos indicadores en números general para la clínica, nosotros damos la oportunidad de ver cuáles son los pacientes que integran cada uno de esos indicadores. Entonces, no me quedo solo en el porcentaje, sino que puedo ir al paciente en particular y ver qué puedo corregir para que ese indicador mejore y obviamente mejore el tratamiento del paciente. Bueno, hablando de la comparación de las metas, también con ese reporte de semáforo, son más de 30 y pico de indicadores, tengo la posibilidad de compararme a mí con otros centros. Yo veo el nombre de los otros centros a los cuales me estoy comparando, no los veo. Pero puedo ver en el universo de centros de diálisis que tienen realidad similar a mí, a ver si hay otros que están mejor o si están peor. Entonces, si yo estoy peor que otros, ¿por qué ese centro puede estar mejor? Entonces, ¿qué tengo que revisar? Y ahí se va a los datos en sí, o la particularidad de cada paciente y mejorar. Entonces, es una oportunidad para hacer una autoevaluación en silencio, en mi escritorio, sin hacerlo público, pero de mejorar. Los cortes de poblaciones, hoy mirábamos con una doctora, vos tenés que, si vos por ejemplo el sistema te calcula el KTB, tenés que poder filtrar cuáles son tus pacientes que tienen KTB por debajo del 1.2. Y a esos pacientes vos tenés que llegar al detalle de qué medicación le estás dando, qué tiempo de diálisis le estás dando, y a ese paciente en particular mejorarlo. Eso lo haces repetido con todo lo que tenés por abajo de 4.2 y seguro que en la próxima medición vas a tener un mejor KTB. Ese paciente va a estar mejor tratado y vos como centro vas a estar también, vas a gastar menos medicación, ese paciente va a tener menos complicaciones, entonces al prestador le va a costar menos porque no va a tener una posible internación de esa persona y vos no vas a perder las diálisis mientras ese paciente está internado. Entonces, esa es la forma como incide el uso de una herramienta específica para diálisis que permita identificar los problemas en tiempo real. Bueno, después, gestión operativa y cumplimiento normativo. El stock de insumos, poder saber en qué gasto, cuáles son los pacientes más caros, cuáles no lo son. De mis pacientes caros, ¿cuáles puedo mejorar para que se transformen en pacientes más baratos? O simplemente es un paciente que es caro y bueno, tengo que seguir trabajándolo en esa realidad. La programación de turnos, saber la disponibilidad de equipos, saber qué capacidad ociosa tengo. Bueno, de vuelta, permitir la auditoría tanto interna como externa.
el cumplimiento regulatorio, los indicadores de gestión y la integración con la facturación. Es fundamental saber si hice 978 diálisis, poder cobrar 978 diálisis. Cuando llevamos esto en papel o lo llevamos en planillas Excel o en sistemas que no me registran todas las variables como tal, no siempre las 978 diálisis que hicimos están prontas para enviar al financiador. Entonces, nosotros lo que aportamos a eso fue reportes tal cual los financiadores los piden y si trabajamos bien a lo largo del mes, el cierre mensual se hace realmente en 3-4 clics. O por lo menos me permite a lo largo del mes hacer un seguimiento y trabajar en conjunto con enfermería para que carguen las diálisis que no cargaron y llegar a fin de mes y hacer un cierre que no le dé dolores de cabeza a nadie ni le lleve muchas más horas de trabajo, sobre todo al personal de administración, y que eso no repercuta en cobrar menos. El dato aislado no tiene valor, lo que decía hoy. El dato hay que poder integrarlo y hay que poder visualizarlo. Después está la creación de los dashboards. Pahuen mostraba un dashboard muy lindo. Te voy a pedir la presentación, Pahuen, porque me pareció impecable. El benchmarking, lo que decía hoy, compararme con los otros centros y ya poder utilizar modelos predictivos. Hoy en día, ahora más adelante se va a mostrar en otra diapo, la inteligencia artificial está aplicándose, se hace un tiempo, desde el año 2023, desde el 2022, en varios centros de diálisis y nos permite, por ejemplo, identificar los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener una hospitalización en los próximos 30 días. Entonces, eso de vuelta impacta de forma directa en la calidad. De vuelta los reportes para financiadores y del dato a la mejora continua. No alcanza solo con registrar, sino que hay que registrar, analizar. Hay que preguntarse si los datos que estamos registrando hoy cumplen con la necesidad que yo tengo hoy, porque si los pensé hace 5 años es muy posible que los tenga que modificar. Entonces, un sistema informático, yo siempre digo que está vivo y si el usuario no te pide modificaciones, guarda, porque no lo están usando bien o directamente no lo están utilizando. Entonces, cuando nos llaman a soporte técnico, nos dicen, mira, no sé, por ejemplo, el KTV de un paciente no se calculó, perdona que te moleste. Yo, no, perdona que te moleste, no, es al revés. Perdóname que falló el sistema, vamos a ver lo que pasa, te agradezco que vos me avises. Porque si eso llegó a producción y no te está calculando el KTV, no tengo otra forma de enterarme. Ahora, si no te calcula un KTV, no tenés mayor problema. Si no te calcula 20 KTV, el sistema no sirve. Entonces, en esa comunicación, que empezaron diciéndonos disculpas, nosotros somos los agradecidos, vemos el KTV de ese paciente porque no se calculó y eliminamos el error. Aplicaciones que no fallen es mentira. El proveedor que diga eso les va a mentir. Las aplicaciones fallan. Las hacen humanos, los programadores, si bien somos un conjunto particular de la población, fallamos, ni que hablar, y somos personas, y tenemos días buenos, tenemos días malos, y si bien hay un montón de procesos que aplicamos para que la falla no llegue al usuario, la falla llega al usuario. ¿Cuál es el problema? Cuando vos tenés un proveedor que no te contesta, cuando tenés un proveedor que te da una solución que es cerrada, que no podés modificar. Entonces, el mayor valor que le podés pedir a un proveedor después de que tiene el sistema es que te atienda. Entonces, vos arrancás, nosotros cuando arrancamos el sistema no era lo que es hoy. Y el de hoy también es perfectible, pero el sistema cuando arrancamos, anda por acá, andaba Federico Levi, que fue el primer usuario nuestro en Argentina, el sistema era un flan. Y ahí precisas los early adopters, que son los adoptadores tempranos, que por más que sea un flan, lo pongan a utilizar. Y después de que vos trabajás con los early adopters, que pagan ese precio, vos mejoraste la herramienta. Y después con el siguiente seguiste mejorando. Y de vuelta hablamos en calidad a la mejora continua y con el desarrollo de software pasa lo mismo. No hay software que no haya que modificarlo, no hay software que no falle y no hay software, no hay realidad que no cambie. La realidad cambia, el software cambia con eso. Las barreras. Es muy fácil implantar un sistema informático, es muy rápido, es casi gratis y todo el mundo está contento. ¿Me creen? Es un proceso muy lindo de vivir, yo ya lo viví más de 70, 80 veces, estoy corto de tiempo, pero es difícil, tenés un tema de cultura. A ver, yo
siempre, lo decía en otra diapo, yo una vez por año hago una presentación en Facultad de Ingeniería en Facultad de Ingeniería de mi país, hablando del proceso de implantación de historias clínicas en centros de salud. Entonces, para mí es muy importante, y ahí me salgo de la diapo, es muy importante que cuando vos tenés un nuevo cliente haya un líder que se ponga la camiseta y que lleve adelante la implantación. Si el médico no es el líder, en general tenés una enfermera. La enfermera jefa puede hasta más que el médico. ¿Por qué? Porque habla con los de abajo y habla con los de arriba. Y he tenido enfermeras jefas con unos cuantos años en actividad que tienen el rol bien claro y son líderes y hacen sentar al médico y lo hacen ingresar la información como lo tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces después de que entraste al centro te das cuenta que no hay líder. Y ahí es remar en dulce de leche, pero si hay actitud del personal, eso se puede llevar adelante y llegar a buen puerto. La curva de aprendizaje. No todos somos iguales para aprender tecnología. Yo creo que lo más difícil es sacarnos el sombrero o el tapaojos y decir, puedo con esto. Entonces, después que se dice, puedo con esto, usar el sistema es simple. Si sabemos mandar mail, si hoy sabemos usar Instagram, sabemos usar todas las aplicaciones que hay, implantar una historia clínica en 2026 es muchísimo más fácil que hacerlo en 2004, y en 2004 lo hacíamos con éxito. Entonces hoy ni que hablar que se puede. Y después es muy importante, cuando vos vas a un centro de diálisis, tener las herramientas. Tuve algunas discusiones con algunos gestores de centros de diálisis que me decían, ejemplo, vengo con una computadora que tengo en mi casa hace 2 años guardada, que ya ni mi hijo la usa. Dásela a la enfermería para que trabaje. Le pones un monitor que es así, y como yo, necesitan usar lentes para poder ver. Entonces, la herramienta que le estoy dando para que me registre los datos de calidad no cumple las mínimas para que la persona la pueda hacer de forma cómoda. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Precisás una supercomputadora? No precisás. Hoy en día, la mayoría de los centros compran tablet para los enfermeros y un par de computadoras y ya estamos. Pero tiene que ser material de trabajo, herramientas de trabajo dignas para que la persona pueda trabajar y sienta el compromiso de hacerlo bien. Si yo no le doy la herramienta que necesita para que ingrese los datos, ¿qué me va a ingresar los datos de verdad? Me va a ingresar lo que le salga. Entonces, por ahí va, yo creo que los mayores desafíos que hoy me sigo encontrando que impiden una implantación rápida o agradable, vamos a decir, y que logren los resultados que se espera al hacer esa inversión por parte de la institución. Cosas importantes que no dije también, el tema de elegir una operación que sea interoperable, de vuelta, no cajas cerradas. Bueno, uno es de acá y defiende eso, pero no es lo mismo una sala de diálisis de Uruguay que una sala de diálisis de Alemania. No es lo mismo un enfermero de vuelta, de Argentina, que un enfermero de otro país que tiene otras condiciones. Entonces, tenemos que utilizar herramientas que entiendan eso, que el que la hizo haya estado dentro de una sala de diálisis y sepa lo que es usar una computadora y no tener a veces la situación ideal para atender a los pacientes. Esa herramienta que vamos a hacer es customizada para esa realidad. Muchas veces las soluciones que vienen de afuera no tienen eso en cuenta y por eso chocan a la hora de la implantación. Bueno, termino con algunos lineamientos. El diagnóstico previo. Antes de elegir una solución, tengo que saber cómo estoy en mi centro y plantearme el cambio. Definir cuáles son los indicadores, si la solución que yo voy a comprar tiene esos indicadores. Y si no los tiene, ver cómo los puedo agregar de vuelta, no cajas cerradas. Garantizar la adopción, hacer capacitación y seguimiento, preguntar si lo entendieron y estar al lado de ellos, es fundamental. Y medir el impacto desde el inicio. Nosotros, el año pasado, desde el 24 al 25, implantamos en 24 centros de Santa Fe y lo que hicimos fue llevar adelante encuestas de satisfacción de usuario y eso te sirve para ver, para poder medir cómo estás de acuerdo a cuando arrancaste y los resultados en general son muy buenos y hace que la gente se pueda medir cómo trabajaba el año anterior y cómo trabaja ahora. Cortito, en 2025, en 2024 fui a hacer la capacitación, muchos no usaban computadora, en 2025 fui a mostrarles que habían registrado 172.000 diálisis y una conferencia de inteligencia artificial. No podemos hacer inteligencia artificial si no tenemos datos bien registrados.
iterar y mejorar, eso es lo que he hablado, y también asegurar, ni que hablar, asegurar la seguridad del paciente y la privacidad del dato. Hay que tener muchísimo cuidado en cómo manejamos los datos para que nos permita hacer análisis, pero guardar la confidencialidad del paciente. Me falta todavía. Inteligencia artificial, ¿qué le voy a decir? Todos estamos viviendo en esa era. Nos llamó la atención de la encuesta la poca cantidad de gente que aplicaba la inteligencia artificial en el trabajo, en los centros de diálisis. Creo que hay que trabajar bastante en eso. Son herramientas que hoy aceleran mucho y bajan la probabilidad de errores, y hay que trabajar mucho. Interoperabilidad total, la utilización de dispositivos móviles, como un reloj que te mida el pulso, que te mida el oxígeno, que te mida la presión. La utilización de aplicaciones, por ejemplo, para mi monitoreo de pacientes en diálisis peritoneal. Hoy lo que decía Javier, el paciente viene una vez por mes y lo que le pasó entre medio yo no me enteré. Bueno, nosotros hoy estamos implementando una aplicación donde el paciente cada día puede informar sus cambios, su estado de ánimo, nos puede mandar una foto de su acceso peritoneal y con inteligencia artificial identificamos si ese acceso peritoneal pueda tener algún problema, nos manda una foto del líquido y con inteligencia artificial podemos identificar si ese líquido puede tener alguna turbidez y generar algún problema y generamos una alerta que va directo al WhatsApp del médico tratante. Bueno, y después poder integrarse en redes nacionales para compartir la información, que el paciente es dueño de su historia clínica y cuando cambia de centro pueda llevar su historia a otros centros. Algunos ejemplos de utilización de la inteligencia artificial, se utiliza, por ejemplo, en la identificación de hipotensiones, en el riesgo de hospitalización, en el control de anemia y también en la identificación, por ejemplo, de aneurismas de accesos vasculares con alto índice de probabilidad, por ejemplo el 96 para la identificación de los aneurismas. Paso más rápido por el tema de tiempo. Y las reflexiones. La calidad del dato es la base de la calidad asistencial. Eso es el terreno. Podemos hacer indicadores, pero si no tenemos un buen dato, de vuelta, no llegamos a nada o llegamos a una realidad paralela. Digitalizar no es instalar una aplicación. Va en la cultura del centro. Si queremos cambiar la cultura de un centro porque no estamos de acuerdo con cómo se trabaja, el camino no es poner una aplicación. El camino primero es decir qué queremos hacer, la forma en cómo queremos trabajar y encontrar la herramienta que colabore en esa dirección. Pero no es la herramienta que va a cambiar la cultura de la organización. Bueno, hay que invertir, lo que le decía hoy, hay que tener una buena conexión de internet, hay que tener buenas computadoras o una buena tablet donde el sistema corra de forma razonable y la gente trabaje de una manera cómoda también. Y después, acompañar al paciente en una enfermedad larga y acompañarlo de la mejor forma. Y bueno, para terminar, hablamos de que nosotros trabajamos para que los centros de diálisis de Latinoamérica tengan acceso a herramientas de clase mundial diseñadas para la realidad en la que viven. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto podemos conversar.